y ya ahorita sí está grave la cosa. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis pulmonar. Estos son los subtemas que comentaremos. Comenzamos con las generalidades. La etiología es debida al Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch. Es la bacteria más diseminada, mórbida y letal en los seres humanos. Es aerobia estricta, lo que significa que pues bueno, va a tener una fácil reproducción en cavidades donde la tensión de oxígeno es elevada, como lo son, por ejemplo, pues los alvéolos pulmonares. Es de crecimiento lento, la transmisión es directa de humano a humano, no hay reservorios en la naturaleza y tampoco vectores. Bueno, se habla de que la tuberculosis pulmonar, el Mycobacterium tuberculosis, tiene un ciclo ineficiente. Por lo que su eliminación es teóricamente posible. Uno de los obstáculos es su larga latencia. ¿Por qué se habla de que tiene un ciclo ineficiente? Bueno, de todas las personas que están expuestas a la enfermedad, solamente un 12 a un 25% van a adquirir la infección. Y eso va a depender de la concentración del microorganismo en el medio ambiente y la susceptibilidad del huésped. Después de los pacientes que adquirieron la infección y aquellos que van a desarrollar la enfermedad, bueno, solamente el 15 o hasta el 15% de los pacientes, y esto va a depender del estadio inmune del hospedero. Y después, ya teniendo la enfermedad, no todos van a contagiarla. Va a ser altamente contagioso en el adulto en un 50%, y esto va a depender del número de bacterias en el pulmón y su acceso a las vías aéreas. Por eso se habla de este ciclo ineficiente. En cada fase, pues va disminuyendo el porcentaje, digamos, de ese ciclo. Sabemos que su perfil epidemiológico va a estar ligado a la situación socioeconómica de la población. Entonces, en países desarrollados, pues va a haber una morbimortalidad baja, y en países en desarrollo como el nuestro, pues constituye un problema de salud pública importante por diferentes motivos. Muchas veces no hay un control eficiente de los enfermos, la detección se hace de forma tardía, en muchos casos desafortunadamente no hay el tratamiento adecuado, y pues en general en nuestro país el riesgo de contraer la enfermedad va a ser elevado. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 2.000 millones de personas con una infección latente. En el 2019 se contagiaron 10 millones más. De estos, más de 200.000 personas cursaban con diagnóstico de VIH. Hay una mayor proporción de afectación en los hombres respecto a las mujeres, y se habla en ese año, de 1.2 millones de niños afectados. 8 países van a concentrar los 2/3 del total de los casos nuevos, principalmente la India. Y en ese año se diagnosticaron 206.030 casos de tuberculosis multiresistente, que evidentemente es un gran problema. Y en teoría, pues a nivel mundial, la incidencia está disminuyendo un 2% anual. En nuestro continente, 14 países registraron 12.458 defunciones en el 2016. De esas defunciones, 2.569 sucedieron en México. La tasa de incidencia por región, bueno, en el Caribe es de 61.2 por 100.000 habitantes, en América del Sur 46.2, en nuestro país y en general América Central 25.9, y Norteamérica pues muy lejos de estas tasas, con un 3.3. Ya a nivel nacional, los países más afectados en incidencia y mortalidad son Veracruz, Baja California, y se calcula, bueno, se sabe más bien que más de la mitad de todos los municipios de nuestro país notifica casos de tuberculosis cada año. En el Estado de México, por ejemplo, en el 2016 hubo 538 nuevos casos.
Bueno, hay ciertos factores de riesgo que van a exponer a nuestros pacientes a adquirir esta infección y a desarrollar como tal la enfermedad. Los podemos dividir en socioeconómicos, biológicos o contactos relacionados. Entonces, personas que hayan tenido contactos cercanos están en mayor riesgo, inmigrantes a regiones con altas tasas, menores de 5 años con PPD positivo, grupos de riesgo como pacientes indigentes, usuarios de drogas inyectables, personal de hospitales, albergues, cárceles, asilos. Y bueno, un importante factor de riesgo si el sistema inmunitario está comprometido por algún motivo, pues bueno, va a ser un punto ahí muy relevante. Y comprometido por diversas circunstancias, por ejemplo, infección por VIH, diabetes, silicosis, desnutrición, enfermedad renal grave, algunos tipos de cáncer, etcétera. Bueno, en este cuadro es prácticamente los mismos factores que comentamos, pero divididos de diferente modo, y hasta abajo se comentan los em, pacientes que tienen algún tipo de compromiso del sistema inmune. Bueno, dentro de los factores de riesgo habría que comentar el COMBE, que es eh, los contactos que el paciente tenga, los contactos obviamente diagnosticados con tuberculosis, con quien el paciente esté relacionado. Se habla de un COMBE 1 si los contactos son esporádicos, COMBE 2 si los contactos son frecuentes con familiares o amigos, y COMBE 3 si el contacto lo tiene dentro del núcleo familiar. Evidentemente esto aumenta su riesgo de padecer la enfermedad. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, sabemos que el bacilo pues va a llegar directamente al alveolo pulmonar después de ser inhalado por el paciente. Después, allí en el alveolo sabemos que hay macrófagos alveolares, entonces estos van a fagocitar al bacilo, y el bacilo, una vez dentro de ese macrófago, va a replicarse. Después el macrófago pues va a interactuar con los linfocitos T, le va a presentar, ¿no?, al bacilo a los linfocitos T, y esto va a originar una diferenciación de los macrófagos en histocitos epiteloides, que junto con los linfocitos van a formar granulomas. El bacilo que no se elimine durante este proceso pues va a permanecer inactivo en el organismo, y posteriormente pues puede desencadenar reactivaciones y se constituye pues en una enfermedad latente. El sitio de la infección primaria es el pulmón, donde se origina el foco de Ghosn, que puede dejar una cicatriz visible en la radiografía de tórax. Durante el estadio temprano de la infección, los bacilos se diseminan por vía linfática a la región iliar y mediastinal, y también por vía hematógena a otros sitios. Y vamos a tener aquí una clasificación, una diferenciación del tipo de tuberculosis. Tenemos la primaria y la postprimaria o reactivación. La primaria se desarrolla entonces después de una exposición inicial, y la postprimaria se desarrolla a partir de un foco previo de tuberculosis. Y bueno, aquí tenemos un dibujo donde se esquematiza el ciclo inicial de este bacilo tuberculoso con la formación de granulomas, igual en esta imagen, donde también a la vez pues se explica el por qué digamos, podemos contar con esa prueba de la tuberculina como una hipersensibilidad retardada originada pues por la respuesta de los linfocitos T. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede después de la infección primaria? Puede ser que el paciente no tenga ninguna enfermedad y solamente pues va a evidenciarse que estuvo expuesto mediante una prueba de tuberculina positiva en el 90% de los casos. Puede haber reacciones de hipersensibilidad, no tanto enfermedad desencadenada por el bacilo en sí, sino una hipersensibilidad a este, por ejemplo, con un eritema nodoso. La infección primaria puede manifestarse como pues patología pleural o pulmonar, una neumonía tuberculosa, un derrame pleural, o bien una enfermedad diseminada.
Y la enfermedad tuberculosa por reactivación o reinfección, pues puede consistir en una tuberculosis pulmonar o en tuberculosis extra pulmonar. Existen ciertas afectaciones que van a ser más comunes. Vamos a hablar un poquito de ellas más adelante. Manifestaciones extrapulmonares. Bueno, manifestaciones clínicas. Sabemos entonces que el pulmón va a ser el sitio más común de asentamiento de este Mycobacterium tuberculosis. Van a tener un inicio insidioso con síntomas mínimos hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Tienen tos, la cual puede ser seca o productiva, y este va a ser el indicador más sensible de la enfermedad activa. Puede haber hemoptisis, pues leve o severa. Disnea también pueden presentar, pero en caso de que presenten disnea, tendríamos que sospechar sobre todo afectación de la pleura o bien infiltración parenquimatosa extensa o linfohematógena, que puede evolucionar a una franca insuficiencia respiratoria. Puede haber fiebre, pero su ausencia no excluye el diagnóstico. Escalofrío, diaforesis, anorexia, pérdida de peso y ataque al estado general. A la exploración física no vamos a encontrar hallazgos específicos. Podemos auscultar estertores crepitantes, estertores bronquiales, uni o bilaterales, y las manifestaciones extrapulmonares. Bueno, si encontráramos derrame pleural, pues se integra el síndrome correspondiente. Podemos documentar el eritema nodoso, adenopatías, disfonía. En caso de que haya una coinfección con VIH, si el paciente no tiene un inmunocompromiso tan relevante, el cuadro clínico puede ser similar al paciente inmunocompetente, pero si tiene ya diagnóstico de SIDA, bueno, puede tener fiebre, pérdida de peso, enfermedad extrapulmonar multifocal y patrones atípicos en la radiografía. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Una de las herramientas es la prueba del PPD, o también conocida como de tuberculina. En realidad el PPD es un tipo de tuberculina. Significa derivado proteico purificado. Se basa en lo que veíamos en la imagen, en que la infección por Mycobacterium tuberculosis va a producir una reacción de hipersensibilidad retardada a ciertos componentes antigénicos de los organismos que están contenidos en estos extractos de filtrados de cultivo, denominados en general tuberculina. Es una herramienta importante para diagnosticar infección latente. Desventajas, bueno, tiene una baja sensibilidad cuando hay inmunocompromiso. Pueden tener una reacción cruzada con la vacuna de la BCG y con micobacterias ambientales. Y es necesario que el paciente regrese a los 2 o 3 días para que se pueda interpretar su resultado. Es una prueba consistente en una intradermorreacción. Se administran 5 unidades de esta tuberculina. Según el método Mantoux, se aplican 0.1 mililitros de la solución en la porción anterior, cara anterior del antebrazo. Se debe formar una elevación, se usa una jeringa de insulina y tras 2 a 3 días, decíamos, se lee el resultado y se evalúa el tamaño de la induración, no del eritema. La interpretación no es inflexible, o sea, va a depender de algunas variables clínicas, por ejemplo, la probabilidad de contacto previo con Mycobacterium tuberculosis, situaciones asociadas a riesgo incrementado de adquirir o desarrollar la enfermedad, y dependiendo de la circunstancia podemos hablar de positividad desde 5 milímetros hasta 15 milímetros, es decir, si son pacientes, si son niños, si son pacientes con VIH, etc. Falsos negativos hasta en el 25% de las tuberculosis activas. Ya sea diseminada, primaria, o también en enfermedades con alguna afección de la inmunidad celular que pues alteran, ¿no? este resultado. En caso de que tengamos una prueba negativa pero que nuestra sospecha sea muy alta, habría que repetir el estudio, el PPD, 1 a 3 semanas después para descartar el efecto booster. Falsos positivos los podemos encontrar en pacientes que tengan el antecedente de vacuna de BCG. Vimos que hay reacción cruzada y esta se pierde después de los 15 años de edad cuando se aplicó en el primer año de vida la vacuna.
Y decíamos que también hay reactividad cruzada con otros tipos de Mycobacterium que nos pueden dar pues también falsos positivos. Bueno, entonces la metodología diagnóstica para tuberculosis pulmonar es principalmente pues la baciloscopía, el cultivo, la prueba de tuberculina de la que ya hablamos, diagnóstico radiológico y otros métodos como el cultivo rápido, la adenosindeaminasa y el GeneXpert por PCR. La baciloscopía es la piedra angular para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en adultos. Tiene una alta especificidad, se realiza de forma rápida. Existen varias técnicas de tinción. El método clásico es con carbolfuchina o bien la tinción de Ziehl-Neelsen, que es la típicamente empleada. Se observan pues los bastones y en los laboratorios que procesan una gran cantidad de muestras se pueden usar procedimientos fluorescentes, haciendo el examen más rápido y más sensible. Aquí tenemos una imagen en la que se ven diversos bastones en esta tinción. Son los que observamos en color amarillo. Bueno, la baciloscopía se reporta en una escala cuantitativa. A diferencia del cultivo, su especificidad se va a ver raramente afectada por cuestiones técnicas, por ejemplo, si hay contaminación cruzada. Si el paciente tiene tos productiva, tendríamos que recolectar la expectoración matutina, y si no pueden expectorar, pues tendríamos que inducir la producción de la expectoración de esa secreción. Algunas limitaciones, bueno, la sensibilidad va a ser relativamente baja, pues se requiere de una gran cantidad de bacilos, 5.000 a 10.000 por mililitro para que puedan ser detectados. No detecta la viabilidad de los bacilos, no detecta la especie. Esto va a tener una pues importancia clínica muy relevante. Y la técnica de obtención de la muestra va a influir de forma importante en la capacidad para detectar estos bacilos. Tendríamos que obtener 3 muestras de 3 días separados. Por la mañana, como ya decíamos, que es cuando hay una mayor carga de bacilos. Este es otro esquema mediante el cual se reportan las baciloscopías para estimar la carga de los bacilos y monitorizar la evolución. Entonces, negativo es que no haya bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos microscópicos observados, o bien que haya de 1 a 99 en 100 campos. Bueno, esto se tendría que reportar. O sea, finalmente se reportaría como negativo, pero se tendría que poner en el informe. Una cruz de 10 a 99 bacilos en 100 campos, 2 cruces de 1 a 10 bacilos en 100 campos, o 1 a 10 bacilos en 50 campos. 3 cruces más de 10 bacilos en 20 campos. Y estas son algunas imágenes de estas baciloscopías. Se ven allí los bastones en rojo, como en esta imagen también. El cultivo se requieren, a diferencia de la baciloscopía, únicamente de 10 a 100 microorganismos para detectar el Mycobacterium tuberculosis, la sensibilidad hasta el 93% y especificidad 98%. El cultivo sí nos permite identificar la especie, podemos realizar pruebas de susceptibilidad, podemos de este modo pues identificar, ¿no?, las cepas farmacoresistentes y tipificar genes. Existen 3 tipos de medios de cultivo, que es el sólido, el líquido y el basado en agar. Hay varios de cada uno de ellos. El medio sólido incluye el basado en huevo Lowenstein-Jensen. El estándar es este, el de medio sólido, y los líquidos se asocian, digamos, al medio sólido para aumentar la sensibilidad. La incubación se realiza de 6 a 8 semanas antes de que podamos clasificar los cultivos como negativos. Hay algunos sistemas automatizados que se basan en la detección no radiométrica de crecimiento, como estos que se comentan, y las micobacterias de bares positivos se pueden hacer detectables hasta en 14 días.
Este se constituye pues, como el cultivo rápido, ¿no? No tendremos que esperar tantas semanas. La sensibilidad puede ser reducida en lugares que tengan una alta prevalencia y en pacientes con VIH la sensibilidad va a ser mejor. Otro recurso diagnóstico con el que se cuenta es la adenosindeaminasa. Determinación de adenosindeaminasa es una prueba colorimétrica que se va a basar en la cuantificación del amonio que surge como resultado de la acción de esta enzima. Es ampliamente utilizado para diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, sobre todo pleural, en donde se encuentra evidentemente elevada y podemos establecer el diagnóstico diferencial con neumonías, neoplasias o colagenopatías. El líquido cefalorraquídeo también es de mucha utilidad para diagnosticar tuberculosis meninge. Otro estudio es el GeneXpert, que funciona mediante amplificación de ácidos nucleicos para el diagnóstico de esta enfermedad. Utiliza una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, además de que es rápida. En 2 horas y media podemos obtener el resultado. Detecta también la sensibilidad a rifampicina. Se usa un aparato como el que se observa en la imagen y realmente su técnica es simple. No necesitamos de personal especialmente capacitado para esto. En cuanto al diagnóstico radiológico, bueno, hay ciertos hallazgos que van a ser característicos y pues muy importantes para estimar la probabilidad de la enfermedad en un paciente dado. Una radiografía normal descarta el diagnóstico de tuberculosis pulmonar con bastante seguridad, excepto obviamente en fases muy iniciales o pacientes muy inmunocomprometidos también pudiera suceder. Los hallazgos más frecuentes, bueno, en cuanto a localización, está afectado el segmento apical o posterior del lóbulo superior derecho, el segmento apico posterior o segmentos superiores de los lóbulos inferiores, o sea, las partes más superiores de los diferentes lóbulos. Los infiltrados van a ser fibronodulares o micronodulares. Puede haber cavidades, estas van a ser gruesas, con paredes irregulares, puede haber niveles hidroaéreos, pero no de forma tan frecuente. Volumen, bueno, va a haber una importante pérdida de volumen rápidamente progresiva en el área afectada. Puede haber fibrosis y retracciones localizadas o bien calcificaciones. Y todas estas imágenes corresponden a pacientes con tuberculosis de diferente tipo de afectación. Aquí encontramos, por ejemplo, cavernas, infiltrados que en este caso confluyen. Aquí ya hay un fibrotórax importante con pues alteración de la anatomía del mediastino por la retracción originada. Una tuberculosis linfohematógena, más daño con fibrosis, igual con pérdida de la anatomía. Este es un caso especial de una silicotuberculosis que, como comentamos en los factores de riesgo, es una enfermedad que eleva pues este riesgo, ¿no?, de padecer tuberculosis. Bueno, existen una serie de clasificaciones de la tuberculosis pulmonar que nos van a permitir, entre otras cosas, un tratamiento estandarizado adecuado. La clasificación de la OMS tiene como principal finalidad evitar múltiples alternativas de tratamiento y las categorías diagnósticas van a ser clasificadas de alta a baja prioridad. Pues prioridad para pues tratarlas oportunamente y que no contribuyan, ¿no?, a ese problema de salud pública y que se perpetúe el contagio. En la categoría 1 están los pacientes casos nuevos con baciloscopía positiva o paciente caso nuevo con baciloscopía negativa pero con daño pulmonar extenso, formas severas de tuberculosis extrapulmonar o bien pacientes infectados con VIH. En la categoría 2 encontramos a los pacientes con tuberculosis pulmonar previamente tratados con baciloscopía positiva y que hayan presentado recaídas, abandonos o fracasos. En la categoría 3, pacientes casos nuevos con baciloscopía negativa con formas menos severas de TB extrapulmonar. En la categoría 4 están los casos crónicos y casos multifármaco resistentes.
Existe otra clasificación que es la de la Sociedad Americana de Tórax, y esta se va a basar en la historia de exposición, en el tipo de infección y enfermedad. Clase 0, pues paciente que no tiene ni exposición ni tuberculosis ni está infectado. Clase 1 está expuesto a tuberculosis, pero no hay evidencia de infección, salvo pues nada más, perdón, con una PPD negativa. La clase 2, una infección tuberculosa latente, pero sin enfermedad, entonces aquí sí va a haber una PPD positiva, pero toda su batería de estudios, todo el protocolo realizado, pues va a salir negativo. Clase 3, tuberculosis clínicamente activa, con procedimientos diagnósticos completados y pues positivos, ¿no? Que ya apoyan el diagnóstico. Clase 4, tuberculosis clínicamente no activa, tienen episodios previos de tuberculosis o bien hallazgos radiológicos anormales estables en pacientes con PPD positivo y estudios bacteriológicos negativos. Y la clase 5 es sospecha nada más de tuberculosis, eh, en quien no se ha establecido como tal el diagnóstico, y no deberían de permanecer más de 3 meses en esta clase. El tratamiento, bueno, enfocado evidentemente a erradicar este Mycobacterium tuberculosis y prevenir cepas resistentes. Para lograr esta erradicación se tiene que tomar en cuenta que se deben de eliminar las micobacterias de ciertos ambientes, microambientes originados en diversas partes del organismo afectado, que deben ser tratados. Estos ambientes son básicamente 4. Son, por ejemplo, bacilos extracelulares de crecimiento rápido. Otro grupo serían los bacilos de crecimiento más lento o semidormidos, que son extracelulares, que están, por ejemplo, en el material caseoso. Tienen poca actividad metabólica y se eliminan con eficacia con la rifampicina. Los bacilos semidormidos, pero ya intracelulares en un ambiente ácido, específicamente pues en los macrófagos, estos pueden ser atacados por la piracinamida. Y finalmente los bacilos dormidos o sin actividad metabólica, que no pueden eliminarse hasta que empiecen a crecer, y esto obliga a que se tenga que dar un tratamiento prolongado. Entonces todas estas circunstancias que ya comentamos van a explicar esta duración prolongada y también que el esquema sea múltiple. De esta forma se disminuye con celeridad la carga de los bacilos y reduce la emergencia de cepas resistentes. Los esquemas en general son efectivos, bien tolerados y de bajo costo. La isoniazida y la rifampicina van a ser los principales componentes de los esquemas. La rifampicina es un fármaco potente con amplia efectividad. Ha disminuido la tasa de recaídas en caso de resistencia primaria a la isoniazida, y si le añadimos la piracinamida, esto fue lo que pues permitió acortar el tratamiento. Tenemos en cuanto al tratamiento pues dos fases, la inicial o bactericida con una duración de 2 meses y la de continuación o esterilizante de 4 meses. Entonces la inicial, también conocida como fase intensiva, se administra diario de lunes a sábado hasta que el paciente complete 60 dosis. Se da solamente en una toma y los fármacos que se dan son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y la fase de sostén es ya pues más laxa, de administración intermitente 3 veces por semana hasta que el paciente cumpla 45 dosis, igual en una toma, y los fármacos son isoniazida con rifampicina. Los DOTS o TAES, que significa tratamiento acortado estrictamente supervisado, es una pues, herramienta que los organismos dedicados a esto pues han establecido para mejorar el apego del paciente, entre otras cosas. Y significa que pues el personal de enfermería o el personal médico que esté en contacto con estos pacientes que están bajo tratamiento, pues mediante observación directa garanticen que sí se ha estado administrando el tratamiento a los pacientes. Representa un importante compromiso político, administrativo, se basa también, ¿no?, en la detección de casos, principalmente por baciloscopía. El tratamiento es entonces acortado bajo supervisión directa. Y se tendría pues que garantizar el suministro adecuado de los fármacos de buena calidad, y hay que dar, ¿no?, el seguimiento, el monitoreo
sistemático de cada paciente. Bueno, el seguimiento de estos pacientes es radiológico, clínico, radiológico. Allí me faltó una coma, ¿no? Es clínico, radiológico, tenemos que contar con una radiografía inicial y una final para ver qué secuelas le deja la tuberculosis a nuestro paciente. Y también bacteriológico, muy importante. Se tienen que hacer VARes al segundo mes, después de que se concluye la fase intensiva de tratamiento, al quinto mes y al sexto mes, cuando se concluye todo el tratamiento. En caso de que no se negativice la baciloscopía, que sería lo esperado, habría que valorar otro esquema de tratamiento. Y tenemos aquí unas definiciones importantes que debemos de conocer y tomar en cuenta. Abandono significa la interrupción del tratamiento por 30 días o más. La recaída significa que hay signos o síntomas con reaparición de bacilos en las muestras después de haber egresado del tratamiento por curación. Puede ser temprana o tardía y se va a deber a población bacilar latente. Pues potencialmente sensible a los fármacos que hasta ese momento se hayan utilizado. Fracaso de tratamiento significa persistencia de bacilos en las muestras al término del tratamiento, confirmada por cultivo, o bien un paciente que después de un periodo de negativización durante el tratamiento vuelve a tener bares positivos, confirmado también por cultivo. Esto se debe a poblaciones bacilares que no han podido ser erradicadas y sí conlleva resistencia. Hay que realizar, muy importante, la sensibilidad en laboratorio a los fármacos. La tuberculosis fármaco-resistente se constituye como un grave problema de salud pública. La mejor manera para prevenirla es dar un tratamiento efectivo desde el inicio y obviamente que haya apego y que concluya el manejo del paciente. Los casos resistentes van a ser mayores en los previamente tratados y existe una clasificación de esta tuberculosis resistente. 3. Si existe una resistencia a múltiples fármacos, estamos hablando de multidrogo resistencia. Y esta significa que hay resistencia simultánea al menos a isoniazida y rifampicina. Esta va a ser la más difícil de tratar, tiene un mal pronóstico porque precisamente estos medicamentos pues, son parte esencial de la primera línea de tratamiento. Otro grupo es pues, conformado por aquellos pacientes que tienen resistencia a un solo fármaco de primera línea. Y la polirresistencia van a tener resistencia a 2 o más agentes de primera línea diferentes a isoniazida y rifampicina simultáneamente. El retratamiento en un caso resistente debe ser pues algo muy meticuloso, basarse en una historia detallada de los fármacos que ya se emplearon y tiene que ser llevada a cabo por personal experto en la materia. El régimen a emplear tiene que ser iniciado con 3 fármacos nunca usados. Deben ser bactericidas, deben incluir una quinolona y un aminoglucósido y la duración pues ya se alarga, es de 18 a 24 meses cuando menos. En caso de multidrogo de resistencia, el retratamiento estandarizado con fármacos de segunda línea o bien un retratamiento individualizado también con fármacos de segunda línea o según los antecedentes de tratamiento. Bueno, entonces en esta tuberculosis fármaco-resistente deben elegirse de entre los siguientes grupos los fármacos para conformar el régimen. El primer grupo serían fármacos de primera línea orales como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los del grupo 2 serían los inyectables como streptomicina, kanamicina, amikacina, capreomicina. En tercer lugar tenemos las fluoroquinolonas como ciprofloxacino, etc. El siguiente grupo es la etionamida, protionamida, cicloserina. Estos son bacteriostáticos y no son bien tolerados. Y finalmente los fármacos de refuerzo como isoniazida pero en altas dosis, amoxicilina con ácido clavulánico, clofamicina, que van a ser pues el grupo menos relevante según
pues, los estudios. Las complicaciones y las secuelas van a aparecer tanto en pacientes tratados como en aquellos no tratados. Ujú. Y consisten en lesiones del parénquima, lesiones de la vía aérea, lesiones vasculares, mediastínicas, pleurales y de la pared torácica. Vamos a comentar pues, los ejemplos de cada grupo. En las lesiones del parénquima pueden presentar un tuberculoma, puede haber cicatrización, destrucción pulmonar en fase terminal, como ya vimos en unas imágenes, aspergiloma también, carcinoma broncogénico. Las lesiones de la vía aérea pueden ser por bronquiectasias, estenosis traqueobronquial o broncolitiasis. Las lesiones vasculares pueden ser por arteritis, trombosis de las arterias pulmonares o bronquiales, dilatación de las arterias bronquiales o un aneurisma de Rasmussen, que es pues un aneurisma en la arteria pulmonar que esté adyacente o dentro de una cavidad tuberculosa y puede ser causa de hemoptisis masiva. Lesiones mediastínicas como adenopatías calcificadas y extensión extranodal, fístulas, pericarditis constrictiva, mediastinitis fibrosante. Aquí tenemos una imagen de un aneurisma de Rasmussen mediante tomografía, mediante reconstrucción y después de que fue tratado. Las lesiones pleurales que se pueden presentar es el empiema crónico, fibrotórax, fístula broncopleural, neumotórax o calcificaciones. Y las lesiones finalmente de la pared torácica es la tuberculosis costal, por ejemplo, espondilitis tuberculosa o malignidad asociada a empiema crónico. Este es un diagrama de las guías para tuberculosis en nuestro país. En este algoritmo podemos ver, ¿no?, las indicaciones que harían necesario que un paciente se refiriera a segundo nivel. Bueno, tenemos a nuestro paciente, se le ofrece el tratamiento por 6 meses. En caso de que no haya mejoría en los múltiples criterios que se consideran, podríamos pensar en una farmacoresistencia o inmunodeficiencia. Entonces, esta es una indicación para enviar a segundo nivel. En caso de que sí presenten mejoría, pues bueno, se tendría que concluir el tratamiento. Y en caso de que no tenga ya ningún síntoma, ningún daño, pues bueno, podríamos concluir curación. En caso de curación tendríamos que darle un seguimiento clínico cada 6 meses a 1 año y ver si hay recaída. Si no hay recaída, se le puede dar el alta. Y si hay recaída, también es una indicación para enviar a segundo nivel. Vamos a hablar ahora de la tuberculosis latente. Es un estado de respuesta inmunitaria persistente a la estimulación por antígenos del Mycobacterium tuberculosis sin indicios de manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. No existe ninguna prueba como tal para la detección directa de esta infección por tuberculosis en humanos. Hay pruebas como indirectas. Corren el riesgo entonces de tener una tuberculosis activa si tienen alguna condición, ¿no?, agregada. Los grupos de riesgo de esta tuberculosis latente son los adultos, adolescentes, niños latentes que tengan infección por el VIH. Si tienen contactos del hogar seronegativos al VIH o bien otros grupos en riesgo seronegativos al VIH, pacientes que estén comenzando con fármacos antifactor de necrosis tumoral, pacientes en diálisis, pacientes que se estén preparando para un trasplante o pacientes que tengan silicosis. Bueno, no se recomienda de forma sistemática las pruebas para detectar esta tuberculosis latente en este tipo, bueno, en estos grupos de pacientes que vamos a comentar, a pesar de que sabemos de que su riesgo es alto. Por ejemplo, con diabetes, con alcoholismo, tabaquismo o las personas con una desnutrición, a menos que, bueno, tengan alguna otra indicación para descartar esta tuberculosis latente. Este es el algoritmo que tendríamos que seguir para el diagnóstico de esta tuberculosis latente. Preguntarnos, pues inicialmente, si nuestro paciente pertenece a algún grupo de riesgo, ¿no?, que amerite esta
este diagnóstico, o sea, realizar o descartar este diagnóstico. Si tiene factores de riesgo y tendríamos que ver si tiene algún síntoma de tuberculosis, ¿no? En caso de que sí tenga síntomas, pues bueno, no estaríamos hablando de una tuberculosis latente, entonces se tendría que hacer todo el protocolo de estudio para investigar, ¿no? Como tal tuberculosis activa o bien otros diagnósticos. En caso de que no tenga síntomas, pues bueno, podríamos hacer el PPD o bien la prueba de liberación de interferón gamma. Estos dos estudios son los que se hacen en estos casos. Si salen negativos, pues bueno, allí ya se acaba esta parte del algoritmo. Y si salen positivos, tendríamos que hacer una radiografía de tórax. En caso de que tengan alguna anormalidad radiográfica, pues bueno, también tendríamos que hacer todo el protocolo para diagnosticar tuberculosis activa. En caso de que no haya anormalidades, ya podríamos concluir que se trata de una tuberculosis latente y habría que ofrecer tratamiento. En este cuadro se muestran las dosis recomendadas de los medicamentos para el tratamiento de esta tuberculosis latente. Por ejemplo, isoniazida sola diariamente durante 6 meses o 9 meses. Aquí tenemos las dosis para adultos y para niños. O puede ser rifampicina sola diariamente durante 3 o 4 meses. Y bueno, así tenemos varios esquemas. Vamos a comentar ahora la asociación que hay entre tuberculosis pulmonar y SIDA. Sabemos que pues, es de fundamental importancia indagar esta comorbilidad, esta asociación, esta coexistencia, porque la tuberculosis va a ser la causa de muerte de más de la tercera parte de los pacientes con SIDA en el mundo. Ay, perdón. En América se estima que el 9.5% de las muertes por tuberculosis van a estar asociadas a VIH. Y el impacto de la coinfección es bidireccional, o sea, se potencializan mutuamente. La tuberculosis pulmonar va a ser la forma más frecuente, tanto en pacientes con VIH como sin VIH, ¿no? La afectación pulmonar pues, es la principal en ambos casos. El diagnóstico se realiza de la misma forma. El cuadro clínico, bueno, los síntomas pueden ser más limitados. Habitualmente la tos crónica y la hemoptisis van a ser menos frecuentes. En el contexto de un paciente con VIH y que tenga tos, pues bueno, siempre tiene que ser investigada, ¿no? La tos y descartar, pues, intencionadamente el diagnóstico de tuberculosis. Y el grado de inmunodeficiencia va a determinar la presentación al patrón radiológico. Si la inmunodeficiencia es leve, la radiografía puede ser similar a un paciente inmunocompetente, y si es grave, podemos encontrar patrones atípicos, puede predominar la afectación linfática y los signos de diseminación hematógena. En este cuadro podemos observar los hallazgos radiográficos en personas con VIH y tuberculosis pulmonar según el tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Si es leve o si es severa. En caso de que sea severa, la cavitación va a ser muy rara. Podemos encontrar infiltrados en lóbulos inferiores, infiltrados unilaterales. Un derrame pleural va a ser poco frecuente. Y puede haber incluso una radiografía de tórax normal. Bueno, en cuanto al PPD, específicamente en los pacientes con VIH, se sabe que en países de alta prevalencia de tuberculosis pues va a tener un valor más escaso. Por sí sola pues no nos va a ayudar a distinguir entre una infección latente y una infección activa. En pacientes con SIDA, desnutrición severa o tuberculosis miliar, la prueba puede ser negativa aún en enfermedad activa. Y la otra prueba para tuberculosis latente, la de gamma interferón, tampoco nos puede diferenciar certeramente, ¿no? Esta latencia versus la activa. En entornos en donde la prevalencia de VIH es alta y los recursos diagnósticos son limitados, si nuestro paciente tiene vaciloscopía
negativa, pero anormalidades radiológicas indicativas de tuberculosis activa más un diagnóstico de VIH confirmado, entonces en este escenario esas anomalías radiológicas pueden ser diagnósticas de tuberculosis. Y en estos cuadros observamos los principales diagnósticos diferenciales que se tienen que considerar en el diagnóstico de tuberculosis en el paciente con VIH. Por ejemplo, neumonía bacteriana, el absceso pulmonar, bronquiectasias, neumocistosis también, muy importante, histoplasmosis, ambos pues hongos que afectan a los pacientes con VIH, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y es obvio que se tiene que realizar un tamizaje para VIH a todas las personas con sospecha de diagnóstico de tuberculosis por las implicaciones que ya comentamos. En estos pacientes pues es crítico el inicio del tratamiento temprano con los fármacos antirretrovirales. Claro que no a todos los pacientes se les va a hacer, o sea, sí está indicado tamizar, pero al inicio de ese tamizaje, pues lo primero que se tendrá que evaluar es si tienen factores de riesgo para VIH. Si los tienen, pues sí, tendría que descartarse. Algunos de los beneficios de realizar esta prueba de VIH en pacientes con tuberculosis: se puede mejorar el manejo de la tuberculosis y de sus complicaciones en las personas con VIH, evitar medicamentos con toxicidad para personas con VIH, un mejor diagnóstico y manejo de otras condiciones asociadas al VIH. Se pueden emplear los fármacos profilácticos dependiendo de los niveles de CD4 que tenga el paciente, entre otros beneficios. Vamos a comentar ahora acerca de las micobacterias no tuberculosas. Estas se adquieren del ambiente, como es el agua, la tierra. Están asociadas a manifestaciones clínicas en pulmón o en piel. En las personas que tienen VIH, pues van a ser típicas, con niveles de CD4 inferiores a 50. Puede haber cuadros asintomáticos en VIH. Entonces, en estos pacientes, si tenemos un VAR positivo, se tiene que tipificar específicamente de qué micobacteria se trata. En general, estas micobacterias no tuberculosas pues no son sensibles a los fármacos antituberculosos de primera línea. De ahí la importancia de tipificarlas, de estar seguros del diagnóstico para ofrecer el mejor tratamiento. Aquí podemos ver algunos tipos de micobacterias no tuberculosas, por ejemplo el MAC, el complejo de Mycobacterium avium, que nos puede dar una forma diseminada o bien una forma pulmonar. El tratamiento estaría basado en claritromicina más etambutol más rifabutina, o sea, muy lejos del tratamiento antituberculoso empleado, ¿no? Típicamente. El Mycobacterium kansasi, pues bueno, aquí sí se ofrece rifampicina, etambutol, isoniazida, pero con un esquema distinto, ¿no? Otros tipos de micobacterias que pueden documentarse es el Chelonae, entre otros. Y bueno, aquí están los tratamientos que se deberían emplear. En cuanto al tratamiento con antirretrovirales, este no va a variar significativamente del de aquellos que no tienen tuberculosis. No existen interacciones significativas entre ambos, sí las hay, pero no son tan relevantes. ¿Y en qué momento se debería comenzar la terapia antirretroviral en pacientes con VIH en tratamiento antituberculoso? Bueno, se tiene que iniciar el antirretroviral en todas las personas con VIH con enfermedad tuberculosa activa, independientemente de sus niveles de linfocitos CD4. Idealmente se tendría que iniciar primero el tratamiento antituberculoso y ya después el antirretroviral. Y en este contexto de paciente con VIH, a quien se le diagnostica tuberculosis, habría que
o viceversa, habría que considerar este síndrome, que es el SIDI, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Em, es, el, es un síndrome que se presenta después de iniciada la terapia antirretroviral. Como su nombre lo dice, el organismo pues se reconstituye, ¿no? O sea, ese sistema inmunológico se ve favorecido con este tratamiento antirretroviral, entonces se pueden hacer evidentes algunas infecciones oportunistas que previamente no lo eran. Las infecciones oportunistas más frecuentemente presentadas son las micobacterias, ajá, incluyendo la tuberculosis y el MAC y la criptococosis, con cuadros que pueden ser muy graves o letales. El manejo entonces es pues continuar, ¿no?, el tratamiento de la infección oportunista, continuar el tratamiento antirretroviral y usar antiinflamatorios o corticosteroides. Este SIRI se va a presentar hasta en la tercera parte de las personas con VIH y tuberculosis que inician este tratamiento. Generalmente aparece dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento. El cuadro clínico de SIRI asociado a tuberculosis es manifestado por fiebre, empeoramiento de las linfadenopatías o síntomas respiratorios. Puede haber incluso compresión traqueal si estas adenopatías son muy importantes, o bien insuficiencia respiratoria. Ya lo habíamos comentado en otro tema que existe, ¿no? Tratamiento profiláctico de tuberculosis en pacientes con VIH. O sea, sabemos que nuestro paciente con VIH está en riesgo de padecer tuberculosis y otras enfermedades, entonces dependiendo de los CD4, pues tendremos que ofrecer algún tipo de tratamiento profiláctico para evitar el desarrollo de esta infección. Ya que se comentan los fármacos y las dosis empleados para Mycobacterium tuberculosis y el Avium. Vamos a comentar rápidamente que, bueno, sabemos que existe una norma oficial mexicana que es la 006 del 2013 para la prevención y control de la tuberculosis. Es obviamente muy importante, tiene que conocerla todo médico de este país. Ustedes cuando estén en su servicio social, pues tendrán que observar, ¿no?, esta norma, o sea, aplicarla. Y bueno, también ya después, ¿no?, cuando tengan su práctica clínica, es muy importante. Aborda muchos de los temas que pues ya vimos, no vamos eh, a especificar más. Es importante nada más que pues la conozcan, la revisen, si la tienen que revisar, y pues bueno, nada más. Vamos a comentar ahora acerca de la tuberculosis extrapulmonar. Em, pues no es algo tan frecuente, ¿no? Entonces debemos estar atentos a aquellas situaciones que nos pueden sugerir esta existencia de tuberculosis extrapulmonar. ¿Cómo qué situaciones? Bueno, una linfadenopatía crónica, especialmente si es cervical, pleocitosis linfocítica en el líquido cefalorraquídeo con proteína elevada y glucosa baja. O sea, son pacientes en quienes pues ya se les realizó protocolo, ¿no?, de estudio y que no se ha determinado el diagnóstico. Entonces cuentan ya con cierto tipo de estudios y característicamente, pues bueno, con este tipo de alteraciones. También es importante el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn y la amebiasis. Si estamos ante un derrame pleural exudativo con predominio de linfocitos, cultivos bacterianos negativos y engrosamiento pleural, puede tratarse de una tuberculosis. Si el paciente tiene infección por VIH, igual habría que estar atento a estas manifestaciones. Si hay inflamación articular, monoarticular con cultivos bacterianos negativos, también si tenemos piuria estéril persistente, si la persona proviene de un país donde la tuberculosis es endémica, también. Si hay un derrame pericárdico inexplicable, pericarditis constrictiva o calcificación pericárdica, también, o bien osteomielitis vertebral que afecta a la columna torácica. Prácticamente todos los órganos y aparatos pueden resultar afectados, pero según su frecuencia los podemos clasificar. Los vemos en esta lista.
El más afectado pues serían los ganglios linfáticos, después la pleura, aparato genitourinario y así nos vamos. Huesos y articulaciones, meninges, peritoneo y el pericardio. Hay formas que son menos frecuentes, por ejemplo, una afección ocular, una otitis, una afección nasofaríngea, dérmica o suprarrenal, que habitualmente nos habla de una enfermedad ya muy avanzada. Y de forma pues muy rara también existe la tuberculosis congénita. Vamos a ver algunas imágenes de estas tuberculosis extrapulmonares. Aquí vemos una linfadenitis tuberculosa, una tuberculosis pleural que está acompañada también de atelectasia, que finalmente en este paciente correspondió también a un empiema. Tuberculosis de las vías aéreas superiores, laringe, faringe. Em, que bueno, en este caso habitualmente se debe a la existencia, ¿no?, de una tuberculosis pulmonar que invade, digamos, la vía respiratoria más arriba, ¿no? Tuberculosis genitourinaria, tenemos del lado derecho una tuberculosis renal y del lado izquierdo una tuberculosis testicular. Afectación osteomuscular, la columna torácica, como ya decíamos, es la típicamente afectada. En la primera imagen y en la segunda imagen tenemos una tuberculosis en el psoas izquierdo. Meningitis tuberculosa y tuberculoma. Aquí vemos un tuberculoma. En las imágenes de la izquierda son tuberculomas previos al inicio del tratamiento y en las imágenes de la derecha pues después vemos una disminución, ¿no?, del tamaño después de iniciado el tratamiento. También puede haber tuberculosis gastrointestinal, si lo vemos con detalle, ¿no? Vemos esos granulitos amarillentos diseminados en el epiplón y en las asas, que bueno, son típicos de tuberculosis. Y en este caso vemos un derrame pericárdico evidente, también con derrame pleural, que correspondió a un paciente con tuberculosis pericárdica. Bueno, ahora vamos a comentar acerca de la tuberculosis miliar. Esta tuberculosis traduce una siembra hematógena de los bacilos tuberculosos. En adultos puede ser secundaria tanto a infección reciente como a una reactivación. Las lesiones pues, son los granulomas, ¿no?, amarillentos de 1 a 2 milímetros, similares a las semillas de mijo. El cuadro clínico es inespecífico y varía según la localización que predomine. En la mayoría, los primeros síntomas van a ser fiebre, diaforesis, anorexia, diaforesis nocturna, es importante, pérdida de peso, a veces puede haber tos o molestias abdominales. A la exploración encontramos hepatosplenomegalia, adenopatías, en el examen ocular podemos encontrar tubérculos y meningismo en menos del 10% de los casos. En la radiografía vamos a encontrar un patrón reticulonodular miliar que ya hemos revisado ampliamente en otras clases y en las primeras fases y en el VIH pueden tener una radiografía sin hallazgos, como ya decíamos. Otros signos radiológicos pueden ser por infiltrados extensos, sobre todo intersticiales, sobre todo en pacientes con VIH y derrame pleural. En el laboratorio encontramos alteraciones hemáticas pues inespecíficas y también alteraciones en las pruebas del funcionamiento hepático. El diagnóstico se hace mediante vaciloscopía o cultivo del esputo, de líquido cefalorraquídeo, de sangre o bien biopsia de médula ósea o del hígado. Y con esto concluimos el tema de tuberculosis pulmonar. Gracias por su atención.